continuo y progresivo. Estuvimos explicando la semana pasada. Y decíamos que nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo Jesús al obedecer al Evangelio. Ahora somos criaturas sin pecado, libres de toda culpa. Sin embargo, hermanos, amigos, nadie adquiere de forma automática todos los pensamientos y todas las actitudes propias de los hijos de Dios al salir del agua. ¿Sí? Para esto necesitamos una transformación. El cristiano necesita transformarse. En la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 22, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto lo escribe a cristianos, lo escribe a la iglesia y en Éfeso. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como cristianos debemos de forma apremiante, de forma urgente, dejar todas las viejas prácticas, todas las viejas costumbres y reemplazarlas por nuevas. Ese es el punto aquí que enfatiza la palabra de Dios. La cuestión es cómo cambiar. La cuestión es cómo efectuar dicha transformación. A veces platicando con personas a las cuales les hemos estado enseñando la palabra de Dios, uno de los más grandes temores que yo he notado en mi experiencia es que muchos no se animan a dar ese paso decisivo de entregar su vida en plenitud a Cristo Jesús. Sí creen en Dios, sí creen en su palabra, ¿verdad? De cierta manera, pero no quieren un compromiso con Dios porque dicen muchos de ellos: tengo miedo a fallar. ¿Qué tal si no puedo cambiar? ¿Qué tal si me resulta muy difícil, muy complicada la vida cristiana? Bueno, es un proceso, y es un proceso que requiere mucho de nuestra parte. Es un proceso en el cual tenemos que transformarnos. Al salir del agua, Dios perdona todos nuestros pecados. Somos limpios, somos nuevas criaturas, somos como bebés, como niños, inocentes, limpios, sin culpa de pecado. Pero todas esas costumbres a las cuales muchas veces estamos habituados, viciados inclusive, hay que cambiarlas. Dice aquí Pablo: despójense de ese viejo hombre. Así como nos quitamos la ropa sucia cuando uno llega del trabajo sudado y se despoja de la ropa sucia y se da un buen baño y se pone ropa limpia, exactamente es lo mismo que sucede. Y espiritualmente, hermanos, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La cuestión es cómo cambiar. Sí, ese es el punto importante, hermano. Yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que transformarme, yo sé que tengo que reemplazar esos viejos hábitos y malas costumbres por nuevas, según Dios. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí. ¿Cómo puedo efectuar dicha transformación? Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña. Y aquí Pablo lo dice de una manera muy sencilla y muy fácil de entender. La semana pasada decíamos que es necesaria una mente renovada. Para cambiar exteriormente, primeramente tenemos que cambiar internamente. Si podemos cambiar y renovar nuestro entendimiento, hermanos, nuestras acciones, ¿sí?, nuestras prácticas, nuestras palabras, nuestra vida, hermanos, va a cambiar. Sin lugar a dudas, y va a cambiar para bien. Pero quiero, hermanos, como punto número 2, hablando de este tema de la transformación del cristiano, quiero que veamos el hecho de crucificar al viejo hombre, hacer énfasis en este punto importante. En dicha transformación, hermanos, es de vital importancia crucificar al viejo hombre. ¿Sí? Si no, nunca se podrá efectuar. A veces las personas se hacen a la idea de que simplemente no pueden cambiar. Y muchas veces uno platica con ellos y es lo que argumentan, es lo que dicen. ¿Sí? Algunos mencionan: hermano, es que yo así soy, yo así nací, es que yo siempre he sido así, es que esa es mi forma de ser, es que yo soy humano. Y de una y otra manera se expresan de esta forma para justificar que no pueden cambiar.
que no pueden cambiar. Toda la vida me he portado de esta manera y no puedo yo dejar de ser lo que siempre he sido. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios una y otra vez nos exhorta a despojarnos de ese viejo hombre, nos exhorta a hacerlo morir, nos exhorta a crucificarlo. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Si Dios nos demanda que hagamos tal cosa, es porque usted y porque yo y porque toda persona puede hacerlo. ¿Sí? Dios sería injusto si Él nos pidiera hacer algo que no podemos hacer. Pero si Él dice, hagan morir, si Él dice, despójense de ese viejo hombre, es porque podemos, porque tenemos la facultad, la posibilidad de hacer tal cambio. En la carta a los Colosenses, por ejemplo, capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice así la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Escribe a los hermanos en Colosas. Háganlo morir. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice el 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, hacemos un pacto, un compromiso con el Señor, de llevar una vida diferente, una vida nueva. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo y obedecemos al Evangelio, el Señor nos perdona de todo. Pero se requiere transformarnos. Y en esa vida pasada, dice, en aquellos tiempos vivías en estas cosas, en esta clase de hábitos, de pecados, habituados por costumbre. Era parte de nuestra vida, de nuestra esencia, de nuestra conducta. Así andábamos antes. Dice Pablo, háganlo morir completamente. ¿Sí? Dios ya les perdonó todo lo que hicieron en su vida pasada. Dios ya borró sus pecados con la sangre de Cristo Jesús. Pero ustedes transfórmense. Esas cosas terrenales, háganlas morir, mátenlas, crucifíquenlas, que ya no existan más para ustedes. Dejen todo esto, dice Pablo. Déjenlo, porque ya no forma parte de su vida. Es cierto, hermanos, salimos del agua y no es algo automático que ya se reseteó nuestra mente, nuestros pensamientos, y ahora nuestra vida, hermanos, de una forma automática, hermanos, será una vida ejemplar de acuerdo a los hijos de Dios. Tenemos que esforzarnos, ¿sí? Porque la carne está habituada, los pensamientos están habituados a vivir de cierta manera. El punto es, hermanos, si nosotros pensamos que es imposible cambiar, si nosotros pensamos que es imposible dejar todos los malos hábitos, entonces estamos negando la veracidad de la palabra de Dios. Estamos diciéndole a Dios, Señor, tú estás pidiendo un imposible. Estamos diciendo que Dios es mentiroso porque está pidiendo algo que no se puede hacer. Pero no es así. Si Dios dice, hagan morir, si Dios dice, dejen todas estas cosas, es porque tenemos la facultad de hacerlo. Podemos cambiar. Podemos ser criaturas transformadas. Definitivamente que sí. Si pensamos que es imposible cambiar, hermanos, fracasaremos en el intento. ¿Sí? Al momento en que diga, bueno, voy a hacerle la lucha, pero en su pensamiento está la idea de que lo más seguro es que no va a poder, definitivamente no podrá. ¿Sí? Usted va a fracasar. Va a fracasar. Se va a rendir. En lugar de persistir haciendo uso de la ayuda de Dios para ser mejor, se va a rendir a la primera. ¿Sí? Tiene que reconocer que es posible y que la palabra de Dios no miente. Usted puede cambiar. Usted puede ser una nueva criatura en toda la extensión de la palabra.
Usted puede hacer morir todas esas viejas prácticas en su vida. Necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos comprometernos 100% con Él. No importa cuán grandes o cuán fuertes sean las tentaciones que enfrentemos. No importa por cuánto tiempo hayamos practicado el pecado en la vida pasada. Si Dios nos exhorta a cambiar, es porque podemos hacerlo. Podemos. Definitivamente. Dice en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 13, un pasaje muy conocido. Dice así el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es algo bien importante, hermanos. ¿Es posible cambiar? Claro que sí, es posible. A través de Cristo, por medio de Él. Por medio de su ayuda, por medio de su fortaleza. Hermanos, no necesitamos ser superhumanos para vida de morir a lo terrenal que haya en nosotros. No tenemos que ser personas, hermanos, fuera de lo común, fuera de lo normal. ¿Sí? Cualquier ser humano común y corriente puede cambiar, definitivamente. Porque en esta transformación lo que más necesitamos no es nuestra propia fuerza, es la ayuda y la fortaleza del Señor. Él es el que nos va a hacer fuertes para cambiar nuestra vida y para dejar todo lo malo. Es el Señor. Es a través de Cristo Jesús. Con la ayuda de Él podemos vencer la tentación, sí, claro que sí. Con la ayuda de Cristo podemos sobreponernos al pecado, por supuesto que sí. Con la ayuda de Cristo podremos cada día crucificar al mundo, sí. Con la ayuda de Cristo podremos transformarnos en mejores cristianos, por supuesto que sí. Con la ayuda y la fortaleza del Señor todo lo podemos. La cuestión es cómo, otra vez. ¿Sí? ¿Cómo el Señor nos ayuda? ¿Cómo Cristo nos fortalece? ¿Cómo? ¿Cómo podemos recibir esa ayuda y fortaleza que nos ayude en esa transformación? ¿Cómo podremos hacerlo? Bueno, la Escritura, hermanos, la palabra de Dios es hermosa y perfecta. Y ahí se nos revela. Una cosa, hermanos, básica en la cual el Señor nos va a fortalecer y nos va a ayudar para poder dejar todo mal hábito es a través de las Escrituras. El Señor no va a venir milagrosamente, no se nos va a aparecer una noche frente a nosotros y nos va a explicar cómo hacerlo, no. No va a venir el Señor y milagrosamente va a poner sobre sus manos y vamos a ser bien fuertes espiritualmente, no. No es a través de un sueño, a través de una revelación que el Señor nos va a dar la fortaleza, no. A través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Ahí encontramos la fortaleza y la ayuda que necesitamos para cambiar y dejar todo lo malo, para hacer morir lo terrenal que hay en nosotros. Podemos estudiar lo que la Biblia dice, hermanos, sobre esos hábitos que a veces son difíciles. Esos hábitos en los cuales a veces estamos arraigados, estamos viciados. Y estudiar qué dice Dios, qué dice su palabra al respecto. Cuando Dios habla con Josué, ahí en Josué capítulo 1, versículo 7. Josué 1:7. Dice así, hermanos: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo podemos llegar a tener éxito en la obra de Dios? ¿Cómo convertirnos en la clase de discípulos que Dios espera? Bueno, aquí a Josué se le dicen tres cosas particularmente importantes. Esfuérzate y sé valiente. Se le dice también a Josué: sé obediente a la ley de Dios.
Y se le dice también, hermanos, que tenía que leer y meditar constantemente, de día y de noche, en las palabras de este libro de la ley, en la palabra de Dios. Estas cosas, hermanos, son fundamentales. Dios, hermanos, las revela, principios fundamentales para poder ser la clase de personas que Dios desea. Pero particularmente, hermanos, yo quiero hacer énfasis en lo que dice en el versículo 8, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuán importante, hermanos, amigos, es el meditar constantemente en la palabra de Dios para vida de efectuar un cambio en nuestra forma de vivir. Muy importante. Toda la escritura, hermanos, es buena, definitivamente. Toda la escritura es útil. Pero cuando nosotros queremos crucificar al viejo hombre, debemos particularmente leer, estudiar y meditar cada día en lo que la Biblia dice respecto a todos esos hábitos y costumbres que queremos dejar. ¿Sí? Nos conocemos. Yo no le conozco a usted con esa actitud. Yo no conozco sus pensamientos. Yo no conozco su corazón. Eso solamente Dios. Pero usted también se conoce a sí mismo. Usted sabe. ¿Sí? Usted perfectamente puede entender cuáles son esos hábitos, esas costumbres con las cuales está luchando. ¿Sí? Esas cosas con las cuales usted batalla. Esas debilidades, esas flaquezas. Y que usted quisiera dejarlas y cambiar y ser nueva persona y ya no tener nada que ver con esa forma de ser. Bueno, ¿usted quiere hacer esto? ¿De verdad lo quiere? Vaya a la Escritura. Vaya a la Biblia. Vaya a la palabra de Dios. Todas esas cosas con las cuales luchemos cada día, concupiscencias muchas veces, malos deseos de nuestro corazón, que a veces nos tratan de tentar, de seducir. Tenemos que ir a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia sobre ello? ¿Qué dice? Enumerar, hermanos, todas esas cosas y empezar a llenar nuestra mente, a llenar nuestro corazón con esas porciones de la Biblia, con esos textos, con esos versículos, con esas enseñanzas de Dios acerca de tales cosas. ¿Usted tiene problemas con la ira, tal vez? ¿Con su temperamento, con su carácter? Vaya a la Biblia. Usted, ¿sí? Usted personalmente, vaya a la Biblia. ¿Y qué dice Dios sobre la ira? Sobre la ira del hombre. ¿Qué habla Dios sobre el enojo? ¿Qué habla Dios en cuanto a ello? Vaya y lea esas porciones, esos textos, esos versículos, y usted medite en ello. ¿Tiene problemas tal vez con la mentira? ¿Sí? ¿Es su debilidad, su flaqueza y está luchando mucho para no mentir? Vaya a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la mentira? Busque esos textos, esos versículos que hablan al respecto. Medite en ellos, considérelos de día y de noche para que pueda vencer eso terrenal que hay en usted. ¿Tiene problemas tal vez con la envidia, con la lascivia, con la avaricia, qué sé yo? Cada uno sabrá. Vaya a la Biblia, vaya a la Escritura. ¿Y qué dice? Busque esas porciones, esos textos, esos versículos que hablan sobre esa lucha que usted está teniendo, sobre esa clase de prácticas particulares. Y medite en ello. Medite la palabra de Dios. Dice en el Salmo capítulo 1 versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Consecuencia, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esos árboles, hermanos, que están ahí junto al río, grandes, enormes, frondosos, fuertes. Así seremos, dice la Escritura, si nosotros cada día meditamos en su palabra. Y es lo que necesitamos, es lo que requiere el cristiano hacer. Y a veces es lo que menos hacemos.
¿Cómo podremos cambiar entonces? Dice el salmista David en el capítulo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí está la clave, hermanos. Usted no quiere pecar contra Dios. Usted ya no quiere seguir haciendo las cosas que antes hacía. Guarde en su corazón la palabra de Dios al respecto. Guárdela, atesórela, téngala presente, medite en ella. Y entonces eso le va a fortalecer y le va a proteger para no pecar más contra Dios. Ahí está la clave. Ahí está. Recuerde constantemente sus versículos. Si es posible, hermanos, escríbalos y colóquelos en lugares estratégicos, en lugares donde usted pueda verlos, donde usted constantemente tenga contacto con ellos. ¿Sí? No exagero, hermanos, no exagero. Si usted lo pone ahí en la puerta del refrigerador, ese texto que le ayuda, ¿sí?, que le ayuda a evitar caer en la tentación o a caer, a retroceder a esos malos hábitos. Si ese texto le ayuda, péguelo ahí donde usted lo pueda ver. Ahí en la computadora, ahí en la oficina, ahí en el espejo del baño, ahí en la recámara, ahí en la cocina, ahí en la televisión, ahí en el teléfono, ahí péguelo. Para que le ayude y le fortalezca en esos momentos cuando usted esté siendo tentado. La palabra de Dios lo hace, hermanos. La palabra de Dios. Y no estoy exagerando en esto. Dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Y dice el 20: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sí? Y no está hablando en sentido figurado, literalmente, hermanos. Los judíos se acostumbraban a hacer eso. Y ahí en su casa, ahí tenían las escrituras pegadas, los textos, las escribían, y ahí estaban como recordatorio para la clase de vida que ellos tenían que llevar. Y no está de más hacerlo, por supuesto que no. Es ayuda. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él, por ejemplo, Él venció al diablo cuando el enemigo trataba de tentarle. Sabemos que no había ninguna clase de naturaleza pecaminosa en Cristo Jesús, pero el diablo intentó tentarle en varias ocasiones. ¿Cómo lo pudo vencer el Señor Jesucristo? ¿Cómo lo venció? Dice allá en Mateo, por ejemplo, capítulo 4, versículo 4, Cristo respondió y dijo: escrito está. ¿Sí? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le vuelve a tentar el diablo y le responde en el verso 7. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Le vuelve a tentar el diablo. ¿Y qué responde Jesús? Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Cómo el Señor hizo que el diablo huyera y se fuera? Hermanos, el Señor Jesús conocía las Escrituras. Y cuando Él estaba siendo tentado por el mismísimo diablo, el Señor las traía a su mente y las citaba. La Biblia dice esto. La palabra de Dios dice esto. Escrito está esto y esto y esto. Hermanos, ¿ve? Podemos notar, podemos darnos cuenta de la importancia, hermanos, de conocer, de estudiar y de meditar en la palabra de Dios. ¿Sí? De la misma manera, hermanos, que el Señor Jesucristo pudo vencer el enemigo y pudo vencer la tentación, nosotros podemos hacerlo al estar familiarizados con aquellas enseñanzas que nos ayudarán a vencer a ese enemigo, a crucificar a ese viejo hombre.
Tenemos que estar bien empapados con la palabra de Dios, de tal manera que cuando venga la tentación, cuando esté ahí, hermanos, la ocasión, el momento, la situación propicia tal vez para que hagamos algo malo, algo de lo que hacíamos en el pasado, venga a nuestra mente la palabra de Dios y nos diga, escrito está. ¿Sí? Esto y esto y esto en cuanto a la circunstancia que estemos pasando en ese momento. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos hará fuertes. Es la forma en que el Señor Jesucristo nos ayuda y nos fortalece hoy en día. Aquí está la ayuda de Él, aquí la tenemos en nuestras manos. ¿Sí? Es cuestión de que la aprovechemos, que la utilicemos de una forma sabia, de una forma diligente. De ser posible, hermanos, memorizar versos que específicamente hablen acerca de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestras concupiscencias. Sí, memorizarlos. Y en esos momentos, sin lugar a dudas, vendrán a la mente y nos van a fortalecer. Que nosotros podamos citarlos como lo hizo el Señor Jesucristo. Citar. A uno mismo, ¿verdad? Citarnos a nosotros mismos la Escritura. La Biblia dice esto. La palabra de Dios dice esto. Citarla tal vez a la persona o al medio por el cual está viniendo la tentación o inclusive al diablo mismo, ¿por qué no? Escrito está. Y no voy a hacerlo, no voy a caer, porque Dios dice esto en su palabra. ¿Sí? Hacer el esfuerzo, hermanos. No tiene que decir versículo, capítulo y versículo, pero con que sepa lo que la Biblia dice. ¿Sí? Eso es más que suficiente. El Señor siempre lo hacía. En Mateo 21, verso 16, por ejemplo, cuando aquellos jóvenes salieron, ¿verdad?, al encuentro del Señor, Hosana al Hijo de David, y dice, hermanos, aquí le dijeron, ¿oyes lo que esto dicen? Aquellos ancianos del pueblo, sacerdotes, y Jesús les dijo, sí sé. Y luego dice, ¿nunca leísteis? Porque el Señor leía y conocía las Escrituras y se las recuerdan. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Nunca lo han leído? Dice el Señor. Él sí lo había leído. Y no solamente lo había leído, lo tenía en su mente, en su corazón, y podía citarlo en los momentos en que estas personas tal vez trataban de buscar ocasión contra él. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Nunca leísteis? El Señor les decía, hermanos, está en la Biblia, léanlo. Aquí está escrito. Está escrito. Mateo 22, verso 31, a los saduceos, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Está diciendo Dios, hermanos, lo que está escrito es palabra de Dios. Lo que está escrito y que ustedes pueden leer, lo dijo Dios. Para aquellos que a veces dudan de que esto sea la palabra de Dios, Jesucristo mismo da testimonio de lo que Él había leído y lo que ellos podían leer, que estaba escrito, que era palabra de Dios, que Dios mismo lo había dicho. Y dice, ¿no habéis leído? Hermanos, cuán importante es leer la palabra. Y entre más la leamos, entre más familiarizados estemos con ella, más va a abundar en nuestro corazón, en nuestra mente, y más fácil será tener la fortaleza y la ayuda en esos momentos difíciles, esos momentos de tentación, en esos momentos tal vez de debilidad, para poder sobreponernos y hacer morir, no caer, ¿verdad? Otra vez en los viejos hábitos, sino hacerlos morir. ¿Sí? Y no
practicarlos nunca más. La palabra de Dios. Esto es sumamente importante, queridos hermanos y amigos. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más podemos crucificar al viejo hombre? Bueno, otra cosa muy necesaria es el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento de corazón. Sí. La vida cristiana, otra vez, es un proceso de cambio continuo y de cambio progresivo. Pero para que esta transformación se pueda efectuar, es de vital importancia el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento de corazón. Si no, no va a haber cambio. Nunca habrá. El pecado, hermanos, requiere arrepentimiento. El pecado requiere que hagamos un compromiso firme de obedecer a Dios y de dejar de pecar. ¿Sí? Dice el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado, hermanos, no lo debemos negar, no lo debemos de ocultar, hacer las cosas escondidas, que no me vea mi familia, que no me vean los hermanos. Hermanos, no hay que hacer tal cosa. ¿Sí? Porque Dios nos ve. Donde quiera, aunque estemos en lo profundo del mar, Dios nos está viendo. ¿Sí? El pecado, hermanos, tampoco debemos tratar de justificarlo. Es que sí lo hago es que mi esposa, es que mi esposo, es que los hermanos, es que nada. No lo justifique. No lo trate de excusar. ¿Sí? No haga eso. Mucho menos debe de culpar a otros por lo que usted hace. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos que admitir nuestros errores, confesarlos y apartarnos de ellos para alcanzar misericordia. Tenemos que arrepentirnos de corazón, hermanos. Arrepentirnos sinceramente si de verdad queremos transformarnos. Si de verdad queremos cambiar, debemos arrepentirnos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando la gente hace lo malo, muchas veces se entristece. Y esa persona está triste, está muy triste por lo que hizo. ¿Sí? Pero hay dos cosas que pueden motivar esa tristeza. ¿Sí? Y una le llama la tristeza según Dios y a otra le llama la tristeza según el mundo. Y los resultados son totalmente diferentes. La tristeza que es según Dios produce salvación, arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según el mundo produce muerte, separación de Dios. ¿Sí? Solamente, hermanos, solamente la tristeza por nuestros pecados puede producir un cambio o una transformación en nuestra vida. Solamente la tristeza según Dios. La tristeza que es por haber pecado contra Dios. La tristeza que uno siente, la tristeza que a uno le embarga por haber violado la ley de Dios, por haber ofendido el nombre de Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Si es la tristeza porque le fallé a Dios, hermanos, eso va a producir arrepentimiento para salvación, solamente así. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas personas se entristecen y están muy tristes y hasta deprimidos. Pero no porque pecaron contra Dios. ¿Sí? No porque le fallaron a Dios. No porque ofendieron a Dios. No. Están tristes solamente por el efecto o por los resultados que su proceder, su conducta, sus prácticas, sus hábitos han ocasionado en su vida. ¿Sí? Por eso está triste. Está triste porque le descubrieron tal vez. Porque ahora todo el mundo sabe lo que él hizo, lo que ella hizo. Y está triste por ello.
esa tristeza, hermanos, si solamente está triste la persona porque le descubrieron o por todo lo malo que está viviendo ahora por lo que hizo, esa tristeza, hermanos, no produce arrepentimiento. Produce amargura tal vez, produce remordimientos tal vez, produce ciertos cargos de conciencia nada más, pero arrepentimiento no produce. Y si no hay arrepentimiento no habrá cambio. Y si no hay cambio no hay transformación. No la hay. Necesitamos, hermanos, un arrepentimiento de corazón. De corazón. Los hermanos en Corinto, a los que Pablo escribe estos versículos, ellos necesitaban ser transformados. Había muchos errores, hermanos, que se estaban cometiendo ahí entre ellos, de todo tipo. Había pleitos entre los hermanos, estaban divididos, había divisiones, había contiendas, ¿sí? Tantas cosas que había ahí en la iglesia en Corinto, al grado que se solapaba el pecado entre ellos, a los fornicarios, etc. Y Pablo, hermanos, los confronta. Pablo les reprende duramente cuando escribe la primera carta a los corintios. ¿Sí? Y les hace ver todos sus errores. Y les hace ver todas esas cosas terrenales que ellos no habían hecho morir. Les dice cara a cara, hermanos, todo lo que estaban haciendo mal. ¿Cuál fue el resultado? Hermanos, ellos se entristecieron. Y la tristeza que sintieron los corintios no fue la tristeza según el mundo. Ellos experimentaron la tristeza según Dios. Y esa tristeza produjo arrepentimiento. Esa tristeza, hermanos, que fue obvia, produjo un cambio en la vida de los corintios. Al grado, hermanos, que el apóstol Pablo hasta les felicita, les elogia. Dice el versículo siguiente, el versículo 11. Dice, porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios. ¿Sí? Ellos experimentaron esta tristeza según Dios, no según el mundo. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Todo lo contrario. Había celo en los corintios, no había celo. Había afecto entre los corintios, no había puras divisiones y pleitos entre ellos. Hasta iban a los tribunales humanos y pleiteaban hermano contra hermano. Pero había tantas cosas malas, negativas. Pero una vez que Pablo los confronta y los reprende, ellos se entristecen según Dios. Y esa tristeza produce un arrepentimiento en el corazón de ellos. Y por consecuencia ahora hay una transformación en la vida de la iglesia en Corinto. Un cambio radical, un cambio completo. ¿Sí? Ahora ellos, dice, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Dice Pablo, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Puede ver, hermanos, la transformación del cristiano. Aquí está un ejemplo de que sí se puede, de que sí es posible cambiar. Sí es posible. ¿Qué produce la tristeza que según Dios solamente va a producir arrepentimiento y frutos de arrepentimiento en una persona, en una iglesia inclusive? Era una iglesia cuando Pablo escribe la primera carta y ahora cuando escribe la segunda es una iglesia totalmente diferente. Una iglesia transformada, una iglesia perfeccionada, una iglesia purificada. Qué vindicación, dice Pablo, contento, orgulloso del cambio que habían hecho los hermanos ahí en Corinto. Sí. ¿Es posible crucificar al viejo hombre? ¿Es posible hacer morir lo terrenal que hay en nosotros? ¿Es posible dejar todas esas cosas, hermanos, a las cuales tal vez en nuestra vida pasada estamos viciados? Y que aún siendo cristianos todavía por ahí surgen. Si es posible quitar todo eso de nuestra vida. Claro que sí.
El siguiente punto es haciendo un plan para no caer, hermanos. Vamos a dejar este punto, hermanos, para la siguiente lección, si Dios lo permite. Tenemos 3 puntos más aquí que quisiera compartir en cuanto a cómo hacer para crucificar al viejo hombre. Vamos a dejarle aquí para no ir a las prisas y para respetar el tiempo. Muchas gracias, hermanos, por la atención prestada a este mensaje. Gracias por su paciencia y por seguir la lectura. Dios les bendiga y vamos a cantar un himno de invitación.